Este otro video está borroso. Tal vez no. Tal vez sí. No sé si está mejor. Puede ser que sí. Grabé uno hace rato, en la lluvia, sobre qué es la izquierda y la derecha, qué significa ser, qué significa pensar políticamente. Y es que en realidad el camino político no es de yo elijo con cuál. No es como me pongo cierta ropa, porque este día me gustó ponerme cierta ropa. No es me gusta tal forma de pensar políticamente, porque me gusta y la elijo, sino elegimos, más que elegimos, nos vemos forzados a adoptar una postura política por nuestras experiencias de vida, pero eso también implica una colectividad, o sea, por la colectividad en la que vivimos, en nuestro contexto político, no solo el contexto inmediato, familiar, individual, sino todo eso nos obliga a elegir una postura política. Y como puedes ver, o sea, habrá muchos argumentos en contra de lo que dije en el otro video, pero es muy difícil no pensar así. O sea, en mi opinión, es muy difícil no ser materialistas, o al menos es muy difícil no pensar que se requieren cambios estructurales. Y mi intención es que te des cuenta de que es un camino lógico el que sigues para llegar a una postura política como la que te propongo, que es discutible, por supuesto, pero es difícil de discutirle a esta postura política. Y no porque yo la encabece, sino no he encontrado mejores argumentos. Y entonces es inevitable hablar del concepto de ideología, porque incluso aunque pertenezcas a otra postura política, es casi inescapable el concepto de ideología, si no es que inescapable. La ideología es otro concepto que planteó Marx, y la idea es que las cosas están acomodadas en cierta forma, hay un orden preestablecido, y de hecho te institucionalizan tal orden. El orden no es deconstruible en principio, porque te dicen la cosa es así. Y puede estar bien o mal la cosa, posiblemente podría ser mucho peor. Hemos avanzado como humanidad, etcétera. Pero es que los datos de que hemos avanzado como humanidad son curiosos, porque hay datos científicos que respaldan, que en principio respaldan que hemos avanzado como humanidad, pero son fácilmente desmentibles, porque por ejemplo, se decía que vivimos en la época más pacífica posible, en el sentido de que hace mucho ya no hubo una guerra mundial, en el sentido de que si hay guerras son más o menos aisladas, sobre todo de la parte occidental, pero las guerras orientales, etcétera, se las considera estadísticamente como ciertas anormalidades estadísticas y que en general se dice, entonces hay una paz más o menos colectiva. Pero eso es muy discutible con la situación actual. Yo opino que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, solo que no nos hemos dado cuenta, por ejemplo. Luego también se dice que la pobreza o más bien la desigualdad ha disminuido considerablemente e históricamente está en un pico más elevado que nunca. Lo cual es verdad en el sentido de que desde que la sociedad empezó a ser cada vez más productiva, y con productiva me refiero a una sociedad cada vez más generosa también, o sea, una sociedad que dio cada vez más cabida a lo humano y menos cabida exclusivamente al capital, que esto sí es verdad, o sea, vivimos en una sociedad, como el meme, eh, que es más empática que nunca antes, si se quiere. Se podría argumentar que explícitamente al menos así es. Y de hecho, esto más una mejora en la producción
porque somos muy buenos produciendo como sociedad, y sociedad global quiero decir, han provocado que los niveles de pobreza de casi todo el mundo sean menores. Y esto lo llaman la marea. Ha subido la marea, dicen. Esto significa que es verdad que hay magnates, que hay gente muy, muy rica. Y sí, injusto lo que quieras, pero igual ellos también han producido muchas cosas muy útiles. Am, por supuesto, puedes pensar en Steve Jobs y puedes decir esto es una mamada. No necesitábamos un iPhone. Pero también es cierto que tenemos, por ejemplo, un grado de alcance a la información muchísimo mayor que antes nunca. Y esto probablemente sea muy útil y muy bueno para la gente en general. La medicina está en su peak. O sea, hay cosas muy fácilmente curables hoy día y tratables. Hay un gran episodio de Doctor House. O sea, todos los episodios de Doctor House son muy buenos, pero el primero en particular me gusta mucho porque le pasan cosas horribles a la persona en cuestión, pero después encuentran la causa del problema y lo único que tiene que hacer es tomarse media pastilla a diario durante 3 meses y después ya no tomársela. Y aunque tenga muchos efectos secundarios y etcétera, bueno, eso es lo que haces. Tomas una sola pastilla y te curas de un problema que antes no era curable. O sea, me pasó a mí también con algo inmune alguna vez, por feo que estuviera. En esencia, lo que tuve que hacer fue tomarme 2 pastillas, que fueron un infierno por los efectos secundarios, todas esas cosas, pero aún así fueron solo 2 pastillas. Y ahora pues estoy esencialmente curado porque estoy en remisión profunda, etcétera, ¿no? Y sí, entonces se puede argumentar que el sistema ha avanzado tal que el que hayan subido algunas cosas, o sea, el que algunas personas hayan subido mucho de rango económicamente hablando, etcétera, por injusto que suene, aún así ha provocado una marea de mejoras positivas para la mayor parte de las personas en todo el mundo, ¿no? Y además económicamente, al parecer, desde que hay una producción como la que hay ahora, digamos que la pobreza, no tengo el dato numérico, pero la pobreza estaba en un, digamos, en un 2, ¿no? Y subió, o sea, me refiero a que la gente era pobre a nivel 2, donde 0 es muy, muy pobre, ¿no? Y 10 eres muy, muy rico. Entonces mucha gente era de 2, pero subió al 3, por ejemplo. Y esto es histórico porque es una tendencia colectiva. O sea, no es que algunos subieran del 2 al 3, sino que mucha gente subió del 2 al 3 en muy poco tiempo. Y entonces hay pensadores, no pensadores entre comillas, pero hay gente, hay comunicólogos si quieres, opinólogos, que dicen que entonces esto implica que hay que seguir igual, porque vamos a pasar del 3 al 4 al 5, no sé si exponencialmente, pero es que lo cagado es que justo no saben si es exponencial el crecimiento o no. Y de hecho un gran contraargumento es que aunque ha habido movilidad social, la movilidad social aún así sigue siendo de un 2 a un 3. Y el 3 es un 30%, ¿me entiendes? Entonces, no es como que, ¿sabes? Y todas estas creencias que son estadísticas y que parecen muy científicas y muy duras, de hecho son ideología, al menos en el sentido tradicional de la palabra. La ideología es toda aquella creencia que te hace pensar, te pone a pensar que el mundo está bien como está. Es decir, que si seguimos igual la cosa va a mejorar, etcétera, y entonces ahora somos fans de cómo son las cosas y hay que seguir igual. Pero justo es eso, que la ideología es engañosa, es como los promedios, es como cuando tú hablas del crecimiento económico de un país. Hay países con un gran crecimiento económico, o sea, Brasil es uno de ellos, México es otro de ellos, pero la desigualdad, que es otro indicador económico, creo que se llama índice Gini, por ejemplo, es una medida para saber la desigualdad. La desigualdad es, o sea, es casi paretiana, ¿no? Donde más o menos el 20% tiene todo, o casi todo, el 20% tiene como el 80% de los recursos y el poder y etcétera, y el 80% tiene como el 20% nada más. Pero incluso el argumento de Pareto es un argumento fallido, porque parece muy lógico y parece que se repite en todos lados, pero es que justo indagando te das cuenta de que Pareto pronunció, y yo decía mucho esto de Pareto porque lo creía y parecía muy convincente, pero Pareto planteó
desde su jardín que había un crecimiento paretiano en ciertas legumbres que él había plantado, ciertos frijoles, etcétera. Y entonces se daba cuenta de que solo el 20% de los frijoles crecían el 80% en comparación a que el 80% crecía solo el 20%, una cosa así, aunque los regara igual, algo así raro. Pero esto aplica, vamos a ser sinceros, en frijoles. Aplicará en otras cosas también, pero decir que aplica en todos lados es mentira, o al menos es, es que no es indemostrable, probablemente sea demostrable que no es así. Solo que no te puedo decir exactamente cómo puedes demostrarlo, pero pues hay muchas distribuciones estadísticas que no son paretianas. Entonces la vida no es paretiana necesariamente. Pero bueno, hay muchas creencias muy fuertes que se respaldan según ciencia y estadística que te dicen que el mundo es de tal forma y que es incambiable, indeconstruible, ¿no? Bueno, eso es ideología. La ideología es toda aquella creencia que te hace pensar que la cosa está bien como está, que no es cambiable, que es natural. Y eso es lo que plantea Marx originalmente, que las cosas podrían ser de otra forma, lo cual suena muy dominguero, pero es que podrían ser de otra forma precisamente porque la forma en la que están acomodadas ahora, o sea, tú puedes demostrar que no son necesariamente la mejor forma. Y entonces uno se pregunta cuál sería la alternativa. Bueno, también indagando, y esto la gente tampoco lo suele saber, o sea, no es que yo sepa mucho más, es solo que me ha interesado el tema. La economía en casi todos lados está basada en principios marginalistas económicos. Y el marginalismo supone que la cosa está bien como está por igual razones ideológicas sin fundamentos, con pseudo fundamentos que parecen muy lógicos. Pero hay otras economías, hay otras formas de... O sea, uno piensa que la economía es una ciencia en el sentido de que hay un único camino objetivo de cómo mejorar económicamente, etcétera. Pero la economía en realidad es como la filosofía en el sentido de que hay muchas diferentes posturas sobre qué podría ser más preferible. Y el marginalismo es, digamos, una de las 20.000 que puede haber. Y no sabes si necesariamente la marginalista es la única posible. Y entonces, esto es ideología, y ideología está en todos lados, en el sentido de que tú vas a cualquier tienda y te hacen creer que estás muy bien porque estás consumiendo, por ejemplo. Lo cual es un ejemplo muy trillado, porque es el típico ejemplo del chairo que odia McDonald's. Entonces dices, es que hay muchos McDonald's y cosas así. Pero en todos lados hay ideología, o sea, incluso en la ficción hay ideología. O sea, Juego de Tronos es un gran ejemplo porque Daenerys Targaryen quería romper la rueda, quería acabar con la ideología, o quería acabar con el sistema como era, donde para ella la rueda era que hay gente que a veces está arriba, pero hay gente que está abajo sufriendo. Entonces la rueda gira y pasan cosas y parece que hay cambio, pero no, siempre hay gente sufriendo acá abajo. Y ella querría destruir la rueda y plantear otra forma de organizarnos. Y ella es fascinante porque tiene dragones y tiene un gran ejército que convenientemente además usan hoces como a modo de Unión Soviética. Y es muy factible pensar que Daenerys puede ganar. No importa que Cersei sea, etcétera, Daenerys podría ganar. O sea, no solo porque te caiga bien, sino porque es muy posible que gane con todo lo que tiene y lo que ha conseguido, ¿no? En el Grim Fantasy que plantea el gordo, que tengas 3 dragones gigantes, pues es mucho para un mundo medieval así. Pero al final no gana, y no gana porque se la moraliza y se la psicologiza, lo cual implica que los escritores deciden volverla loca, lo cual es un gran giro argumental que sí se me hace interesante, pero lo hacen de que en un episodio. Y entonces, aunque gana, aunque podría promover un mejor mundo, etcétera, aunque lo pintan con estos tintes totalitaristas y dicen, ella es mala porque ahora es totalitarista, se volvió loca y está dispuesta a matar a todos para lograr lo que quiere. Lo cual es muy simplista porque aunque tú digas que está mal matar, por obvio que suene o no, eso no quita
la cuestión de que Daenerys tenía una propuesta real sobre cómo cambiar la rueda. Y al final la matan, es spoiler, ¿no? Pero al final la matan precisamente porque ahora es mala, entre comillas, lo cual de nuevo tiene muchos matices, es muy discutible, es complicadísimo, desde la ficción incluso solamente, pero ahora ya no vale porque ahora mató a alguien que no se lo merecía, por ejemplo. Bueno, eso también es ideología. Te hacen creer que no hay posible sistema alterno que el que tenemos, porque seguramente todos los otros sistemas posibles seguramente implicarán matar a gente inocente, etcétera, y te ponen como... Pero es como este cuento de que todo... Es como cuando tienes padres sobreprotectores y quieres ir a la casa de un amigo y te dicen, de seguro ahí hacen cosas muy raras, hacen cosas muy feas, comen comida muy mala. Es como el de Malcolm. No recuerdo cómo se llama, pero es un negro paralítico. Y no lo dejan salir a ningún lado. No lo dejan ir con Malcolm porque de seguro la familia de Malcolm es muy loca y es muy poco sana y no van a comer las cosas verdes que tiene que comer siempre el hijo de... No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero el ejemplo es arquetípico casi en la cultura pop. Es algo así, te plantean que no hay alternativa porque todas las otras alternativas seguramente son muy, 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 muy malas. O sea, en plan de que demonizadas. Bueno, eso es ideología. Pero esa es la ideología tradicional, la ideología mejor entendida actualmente no es, o sea, no es que hay una narrativa que te meten por el culo y te hacen creer que, y entonces tú vives engañado. Y si tan solo fueras más woke, si fueras woke, la cosa cambiaba y ahora todos, o sea, si todos nos como que cambiáramos la mentalidad, etcétera. No, eso también es muy dominguero porque ese es un argumento idealista también, no es un argumento materialista. Entonces la ideología entendida por ejemplo, Zizek, que también hay que tomarlo con mucha precaución porque si sé que es algo así como lo peor también, porque si él pudiera, si él tuviera el poder, yo creo, pues justo se convertía en este demonio de Daenerys Targaryen, etcétera. Pero esto sí lo digo no solo desde el miedo como políticamente correcto, sino genuinamente tiene posturas muy raras a veces. Pero el concepto de ideología que plantea sí se me hace interesante, porque dice que la ideología no es el engaño, el falso entendimiento económico material, que si lo superáramos, entonces no, sino que la ideología es que en realidad sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que las cosas están mal, pero nos separamos a una distancia cínica de las cosas. En plan, decimos, están horribles las cosas, estoy en contra de estas cosas, pero hay que tomárselo con cierta comedia y con cierto relajo, con cierta relajación, porque al final yo no puedo cambiar nada. Pero esto lo piensa todo el mundo, incluidos los políticos que pueden cambiar algo. Pero es que no es un pensamiento que te engaña, es un pensamiento que hemos aceptado. Es decir, estamos tan inmersos en el capitalismo llamado capitalismo tardío, que es más fácil imaginar el fin del mundo. Hay más películas del fin del mundo y no hay una sola que te explique el fin del capitalismo. Porque no se encuentra, digamos, ni siquiera en la ficción una alternativa. Porque estamos tan metidos que no solo nos hemos autoengañado, sino que ya estamos de acuerdo con el autoengaño. Es como cuando tienes una muy mala relación y sabes que no te conviene estar ahí, pero ya no es que no te dabas cuenta, ya no es el amiga date cuenta, sino es estás perfectamente consciente de que estás en una muy mala relación, pero decides estar ahí por razones profundísimas, o sea, es casi psicoanalítico el asunto. Y algo así es la ideología actual, esa es ideología, y de nuevo está en todas partes. O sea, está en las series que ves, está en los libros que lees, está en la educación, está en los productos, por supuesto, está en el discurso político más liberador también, porque ningún discurso en realidad se toma en serio el asunto. Todo es un poco cínico. Y bueno, eso es lo que te puedo decir de la ideología. O sea, en plan, pues desgraciadamente así es el término. Es difícil es que es difícil de rebatir, pero tampoco propone ninguna alternativa. Pero bueno,
este es como otro peldaño básico para entender como de política. Tal vez sea muy oscuro porque es como muy, o sea, tienes que haber leído cosas muy particulares para llegar a este nuevo concepto ideológico. Pero es que las personas, si supieran de esto, al menos cuando opinen de política, la opinión no sonaría a algo sacado de internet, sino probablemente tendría mayor fundamento. Eso es todo. Entonces, gracias por escuchar.